Cuando tenía 19 años, mi hermana me dijo que era una vergüenza para la familia. Lo dijo suavemente, pero cayó como una puñalada. Una semana después, mi padre cambió las cerraduras. Mi madre dejó una bolsa con mi ropa en el porche, ningún adiós, ninguna explicación, solo silencio. Decían que era imprudente, emocional, inadecuada, pero la verdad es que simplemente no pude quedarme callada sobre lo que hicieron durante 15 años. Desaparecí, cambié mi nombre, me corté el pelo, borré cada rastro de quien fui, no porque me avergonzara, sino porque sabía que nunca me dejarían ascender si supieran quién era. Una tarde entré a una sala de tribunal donde mi hermana estaba siendo juzgada. No hablé, no lo necesité. El juez hizo una pausa, entrecerró los ojos hacia el fondo y preguntó: «Espera, ¿esa es Camille Reyes, la gobernadora?». Todas las cabezas se giraron, la boca de mi hermana se abrió, y en ese momento suspendido, todos los años que pasé enterrada bajo su silencio se abrieron en algo más. Solían decir que era un fracaso, pero ahora, lo único más fuerte que su silencio era el sonido del mundo finalmente viéndome. Estoy a punto de compartir algo muy íntimo, pero antes de hacerlo, pueden decir «hola» en los comentarios o decirme de dónde son. Me encanta escuchar lo lejos que llega mi historia, siempre es bueno saber que no estoy sola en esto. Y si mi voz resuena contigo, aunque sea un poco, no olvides pulsar suscribirse para no perderte el próximo capítulo. Gracias, y ahora permítanme contarles todo. El aire en San Antonio era denso por el calor, y dentro de la casa de los Reyes, era denso por la expectación. La familia se había reunido alrededor de la mesa del comedor, madera pulida reflejando el suave resplandor de la araña de luces. Era una cena de domingo, una tradición que Manuel Reyes mantenía con precisión militar. A la cabecera de la mesa, Manuel mismo es jefe de policía, patriarca y comandante de todo lo honorable. Levantó una copa por Isabella, su primogénita, mientras su imagen aparecía en la pantalla del televisor silenciado detrás de ellos. «Esa es mi chica», dijo con orgullo, fiscal de distrito del condado de Béjar y ahora destacada en CNN, una verdadera Reyes. Camille se sentó en el otro extremo, el tenedor suspendido sobre su plato, la mirada baja. Nadie la miró. Nadie preguntó cómo le había ido en su graduación. Había subido al escenario la semana anterior con un título en humanidades, no en derecho, no en medicina. Ni siquiera les había dicho la fecha, sabía que no vendrían. Siempre había sido la extraña, cuadernos de dibujo en lugar de blogs legales, Rilke y Simone Weil en su mochila. Leía filosofía en los parques, pintaba al amanecer y se sentaba en silencio durante las comidas familiares como un eco distante de alguien que solía importar. Camille tenía 23 años, brillante de maneras que ellos no entendían y nunca intentaron entender. Entonces llegó la tormenta. Comenzó con un sonido en su teléfono, un mensaje de texto de una amiga, luego otro, luego un mensaje de voz que ni siquiera quería escuchar. Para cuando abrió su portátil, ya estaba por todas partes, un vídeo privado de ella, grabado durante las vacaciones de primavera, ahora era público. Su rostro, su cuerpo, su voz, todo robado, subido y compartido. El responsable, su exnovio, amargado y vengativo después de que ella terminara la relación. Ella no sabía que él todavía tenía el vídeo. Camille ni siquiera tuvo tiempo de llorar antes de que su mundo se derrumbara. Isabella lo encontró primero, eso fue lo único que Camille supo más tarde. Se lo había enviado directamente a Manuel con una sola línea: necesitas actuar antes de que esto empeore, no para proteger a Camille, sino el apellido de la familia. La cena de esa noche nunca ocurrió. Manuel irrumpió en la habitación de Camille, la furia se desprendía de él como humo. ¿Crees que te criamos para esto? Para que el mundo te vea como una. No terminó la frase, no tuvo que hacerlo. No lo publiqué, jadeó Camille, fui yo la violada. Violaste el nombre de los Reyes, espetó él, arrojando su diploma universitario sobre la cama como una factura que se negaba a pagar. Si quieres vivir como basura, hazlo sin mi nombre, sin mi techo o sin mi dinero. Su madre Teresa estaba en el umbral, su rosario envuelto firmemente alrededor de sus dedos. No dijo nada, ni siquiera miró a Camille a los ojos. Camille se giró hacia Isabella, quizás esperando algo, cualquier cosa, pero su hermana simplemente se quedó quieta, las manos cruzadas, la mirada fría, ni siquiera un parpadeo. Camille empacó en silencio, unas pocas prendas, sus cuadernos de dibujo, sus diarios, la mochila roja que había llevado desde su primer año universitario.
La luz del sol se filtraba a través de las persianas, dividiendo la habitación en sombras. Cuando entró en la sala de estar, Manuel la estaba esperando. Colocó su tarjeta bancaria sobre la mesa. No llames. No escribas. Su madre se asomó desde detrás de la cortina mientras Camille salía al anochecer sofocante. No saludó, no habló, solo la observó. La primera semana, Camille durmió en el coche de su amiga. Luego, la amabilidad de su amiga se agotó. Al séptimo día, estaba en un Greyhound dirigiéndose al norte, quizás a Denver o a algún lugar más tranquilo, donde a nadie le importara quién solía ser. En la segunda noche de ese viaje, debajo de un paso elevado, justo a las afueras de Santa Fe, Camille hizo algo pequeño y definitivo. Sacó un viejo cuaderno encuadernado en cuero, uno que contenía los cumpleaños familiares, recetas caseras, notas que su madre solía dejar en su lonchera. Arrancó cada página lentamente y las alimentó a una pequeña llama hasta que no quedó nada más que cenizas. La noche estaba en silencio, las llamas suaves y hambrientas. Camille miró fijamente el resplandor, luego se volvió hacia el espejo retrovisor del autobús que estaba parado detrás de ella. Vio su reflejo cansado, traicionado, ardiendo. Y susurró, no me queda nada que perder, así que empezaré con lo que queda de mí. Denver fue gris ese invierno, y el frío tenía una manera de arrastrarse a través de la ropa, la piel y cualquier esperanza que le quedara a Camille. Vivía en un apartamento compartido, uno de esos edificios deteriorados con pintura descascarada, fregaderos manchados de óxido y paredes delgadas que tosían cada sonido hasta los huesos. El alquiler era barato, la calefacción poco fiable. Su habitación apenas era lo suficientemente ancha para un colchón, una mesa plegable y un espejo agrietado, pero era suya. Camille trabajaba constantemente. Por las mañanas, servía tortitas en una cafetería de la avenida Kfax, memorizando pedidos y nombres que olvidaría en el momento en que terminara su turno. Por las tardes limpiaba una clínica médica local, fregando suelos aún pegajosos con toses infantiles y esperanzas envejecidas. Las noches las pasaba encorvada sobre un teclado de segunda mano, introduciendo datos para una empresa de logística que no conocía su apellido. Por la noche, cuando el ruido se calmaba y el silencio la oprimía, escribía, no palabras completas, solo fragmentos en un código que inventó de niña, un diario que solo ella podía entender. Era su forma de sangrar sin dejar manchas. Cada página que llenaba era un susurro que no era lo suficientemente valiente como para decir en voz alta. También pintaba, no a menudo, la pintura era cara, pero una noche, después de un turno particularmente brutal, usó un cepillo de dientes viejo, sumergido en acrílicos de una tienda de todo a $1, para crear una pieza que parecía un cuerpo colapsando en su propia sombra. La colgó en el rincón más alejado de la habitación, detrás de la cortina. Nadie preguntó nunca al respecto, eso le pareció bien. Luego llegaron las tijeras. Una mañana sin previo aviso, se cortó el pelo frente al espejo del baño, los mechones cayendo al lavabo como pétalos muertos. No fue dramático, no fue un ataque de nervios, fue una decisión, un despojo. Registró un nuevo nombre en la bolsa de trabajo local, KMR. Lo suficiente para esconderse a plena vista, lo suficiente para convertirse en alguien nuevo. Una noche en la clínica, durante el turno de noche, Camille escuchó gritos en español. Salió al pasillo y vio a una mujer pequeña y aterrorizada sosteniendo a un niño mientras un oficial uniformado se cernía sobre ella con una pila de papeles. «Firma aquí», ladró el oficial. «Ya está procesado, solo firme». La mujer no entendía, o quizás sí, pero el pánico la paralizó. Camille intervino, el corazón latiéndole con fuerza. «Ella no va a firmar eso», dijo con voz cortante. «¿Quién diablos eres tú?» «Ella no va a firmar», repitió Camille. Agarró el formulario. «Su software está desactualizado, estos papeles no son válidos». Era una mentira, pero funcionó. El oficial dudó, refunfuñó y luego se fue. La mujer lloró en silencio en la chaqueta de su hija. Más tarde esa semana, Camille fue llamada a una pequeña oficina donde medio esperaba ser despedida. En cambio se encontró sentada frente a un hombre llamado Rafael Delgado, director de Proyecto Liberar, una organización sin fines de lucro que ayuda a inmigrantes indocumentados. «Sabes, la mayoría de la gente no hace lo que hiciste tú», dijo. «Lo sé», respondió Camille. «La mayoría de la gente todavía tiene algo que perder». Él sonrió.
Ven a trabajar para nosotros, no como limpiadora. Camille empezó de nuevo desde abajo, traía café, traducía documentos, hacía recados. Pero observaba, aprendía. Comenzó a redactar propuestas, luego a escribir planes de extensión comunitaria. Finalmente coordinó subvenciones y equilibró presupuestos. Tomó cursos de política en línea por la noche, estudió derecho migratorio los fines de semana, asistió a reuniones del Consejo Municipal solo para entender el lenguaje del poder. Nunca volvió a usar la palabra hogar en voz alta, pero un día, después de conseguir vivienda de emergencia para una familia de 4 que había huido de la violencia de un cártel, una joven becaria le preguntó: ¿por qué haces esto? Camille hizo una pausa, no necesitó pensar. No tengo una familia a la que regresar, dijo, así que estoy construyendo un lugar al que pueda pertenecer. Y de alguna manera, en los espacios entre hacer el bien y permanecer invisible, Camille comenzó a recordar cómo respirar de nuevo. 3 años después de la noche en que Camille arrancó una orden de deportación de las manos de una madre asustada, se encontraba en una cámara del ayuntamiento con paneles de madera, hablando con una voz tan tranquila que resonaba como un trueno. Se había convertido en una presencia familiar en el mundo de la defensa de los inmigrantes de Denver, aguda, implacable, sin remordimientos, con principios. Su reputación no era ruidosa, pero era sólida. La gente la escuchaba cuando hablaba, incluso aquellos que no estaban de acuerdo con ella. Ahora ya no era solo la chica que una vez limpió los suelos de las salas de examen. Camille se había ganado un lugar en el Consejo Asesor de Política Migratoria Local. No era glamuroso, no venía con escolta, pero era poder real, del tipo que moldea la legislación antes de que nadie se dé cuenta de que es ley. La reunión de ese día fue tensa. Un concejal conservador con la corbata almidonada y la mandíbula permanentemente apretada, abogaba por una mayor cooperación del ICE en los albergues de Denver. Camille, sentada al final del panel, esperó a que terminara. Luego se inclinó hacia adelante, su voz firme. Si la ley se niega a crecer con la justicia, dijo, entonces la justicia deja de ser legal y comienza a ser ornamental. La sala quedó en silencio. Algunas personas aplaudieron. El concejal no respondió. Después, un periodista del Rocky Mountain Chronicle se le acercó en el pasillo, joven, ansioso, con ojos perspicaces. Nos encantaría hacer un artículo sobre usted, dijo, líder local, defensora de los inmigrantes, el rostro del cambio, ese tipo de cosas. Camille parpadeó, algo en su estómago se revolvió. Solo si no usas mi nombre completo, dijo. Él pareció perplejo, pero no negó con la cabeza. Y puedes llamarme Cerrees. Hizo una pausa, luego asintió. ¿Por qué el secreto? Camille sonrió cortésmente, pero sus ojos no lo hicieron. Ya me han visto de las maneras equivocadas. Esa noche, de vuelta en su pequeño estudio, ya no el lugar desmoronado al que llegó por primera vez, pero aún modesto, encendió una vela. Hacía esto todas las noches, siempre frente a la misma fotografía. Era un viejo retrato familiar, excepto que había raspado su propio rostro con una moneda. Lo que quedaba era un borrón fantasmal donde solía estar su sonrisa. Susurró las mismas palabras que decía cada noche antes de apagar la llama: sé recordada por lo que haces, no por cómo te llamaron. Algunas noches se preguntaba si su madre todavía conservaba fotos de ella, o si su padre le había dicho a alguien que estaba viva. No los buscó en Google, no revisó sus redes sociales. La distancia era intencional y necesaria. La curación no siempre era un movimiento hacia adelante, a veces era construir muros lo suficientemente altos como para poder crecer salvajemente dentro de ellos. Una de sus colegas en Proyecto Liberar, una mujer afroamericana mayor llamada Marian, que había trabajado en el gobierno de la ciudad durante 2 décadas, una vez le preguntó: ¿alguna vez piensas en dejar que la gente sepa quién eres realmente? Camille se encogió de hombros. ¿Saben quién soy? Me refiero a tu pasado. Camille negó suavemente con la cabeza. No me estoy escondiendo, simplemente no estoy lista para ser vista por personas que solían mirar a través de mí. La verdad era que temía más que la encontraran, temía ser reconocida y malinterpretada, convertirse en la historia en lugar de la voz. Pero el progreso tiene una forma de perseguir a las personas que intentan moverse en silencio. Unas semanas después, Camille se encontraba detrás de un modesto podio en un evento en un parque público. La multitud no era enorme, quizás 70 personas, pero la escuchaban.
Cuando anunció su intención de postularse para la Cámara de Representantes del Estado de Colorado como candidata independiente, su voz no tembló. No estoy aquí para representar a un partido, dijo, estoy aquí para representar a las personas que nunca son invitadas a la mesa, pero que la llevan sobre sus espaldas todos los días. No mencionó su infancia, no les dijo que solía dormir en su coche, no mostró fotos familiares brillantes. Los materiales de su campaña eran claros, centrados en políticas y no presentaban ninguna foto sonriente, solo un lema, que el trabajo hable primero. Y con eso Camille entró en un tipo diferente de lucha, no solo por los demás, sino por sí misma, por el derecho a reconstruir sin pedir permiso, sin disculparse y sin ser vista a menos que ella quisiera serlo. Comenzó como un titular que Camille no esperaba ver, fiscal de distrito bajo investigación por manipulación de pruebas. El nombre que aparecía debajo era demasiado familiar, Isabella Reyes. Camille no había pronunciado ese nombre en voz alta en años, no había permitido que viviera en su boca, pero ahí estaba, impreso en negrita, ineludible. La historia estalló durante un fin de semana. Un denunciante acusaba a Isabella de manipular pruebas en un juicio de inmigración que involucraba a una madre de Honduras que se enfrentaba a la deportación. Los activistas lo llamaban una traición a la justicia, y los aliados legales de Isabella, una caza de brujas. Las apuestas eran altas, inhabilitación, una acusación criminal y posiblemente tiempo en la cárcel. Para Camille fue como escuchar una explosión distante, lo suficientemente fuerte como para sentirla en el pecho, pero demasiado lejos para hacer algo al respecto. Su equipo de prensa reaccionó rápidamente. Recomendamos que se mantenga neutral, dijo un asesor. Usted es una gobernadora en funciones, esto podría ponerse feo, añadió otro. No es su lucha, deje que se resuelva. Pero Camille no lo veía así. No porque quisiera defender a Isabella, Dios no, sino porque había demasiados fantasmas en esa sala de tribunal, y uno de ellos llevaba su nombre. Reservó un vuelo a San Antonio sin anuncio de prensa, sin séquito de seguridad. No le dijo a nadie. Cuando llegó al juzgado vestía pantalones negros, un abrigo discreto y gafas de sol. Entró por una puerta lateral y tomó asiento en la última fila, donde vivían las sombras. La sala del tribunal estaba fría, casi clínica. Los abogados barajaban papeles, los reporteros susurraban en pequeños micrófonos. Isabella estaba sentada al frente impecable como siempre, su postura recta, sus labios apretados en esa vieja y familiar línea que Camille conocía demasiado bien. Se veía intocable, controlada, pero había tensión en sus manos. Luego entró la jueza Audrey Jameson. Camille la recordaba. Audrey había hablado en una conferencia nacional de gobernadores 2 años antes, una mujer afroamericana imponente con una inteligencia aguda y una intolerancia a las tonterías. Tomó asiento detrás del estrado, escaneando la sala como siempre hacía. Sus ojos se posaron en Camille. Una pausa, una segunda mirada, luego, espera, ¿esa es Camille Reyes, la gobernadora? Silencio. Todas las cabezas se giraron. Los periodistas cerca del frente jadearon, las cámaras giraron, los reporteros susurraron frenéticamente por teléfono. Alguien levantó un flash de cámara. La cabeza de Isabella se echó hacia atrás, hacia la galería, sus ojos fijos en Camille, ojos que una vez rodaban con desdén ahora abiertos de incredulidad. Teresa Reyes, sentada rígidamente junto a su hija, se puso blanca como la tiza, su mano voló a su pecho. Susurró algo, quizás una oración o una maldición. Manuel Reyes se inclinó hacia adelante entrecerrando los ojos como si tratara de descifrar si el fantasma de una hija a la que había desheredado había regresado para atormentarlo en carne y poder. Camille no se inmutó. No asintió, no saludó, simplemente se sentó inmóvil, la espalda recta, como si su propia existencia en esa sala fuera una declaración suficiente, lo cual lo era. La jueza se aclaró la garganta, se recompuso y el procedimiento se reanudó. Pero el ambiente nunca se calmó del todo después de eso. Cada pocos minutos, alguien echaba un vistazo hacia atrás, la gobernadora estaba en la sala, y no estaba allí para salvar a nadie. Los fotógrafos dispararon sin pudor, uno intentó acercarse hasta que un alguacil lo detuvo. Camille los ignoró. Había venido a presenciar, no a interferir, no a ofrecer consuelo, ni siquiera a hablar. Se quedó hasta el aplazamiento, luego se levantó de su asiento y salió por la puerta lateral de la misma manera que entró. Nadie la llamó, nadie la siguió. Para cuando regresó a su hotel,
Su teléfono ya estaba sonando con llamadas perdidas, mensajes de texto y mensajes de voz de medios de prensa de los que no había tenido noticias en años. Su rostro estaba en las noticias, su nombre era tendencia, pero esta vez no fue el escándalo o la vergüenza lo que la llevó allí, fue la presencia. Se sentó junto a la ventana esa noche observando las luces de la ciudad a la que solía llamar hogar. Su reflejo en el cristal ya no parecía una sombra, sino algo más pesado, algo visto. Camille Reyes había regresado, no como hija, no como hermana, sino como un ajuste de cuentas. No pasaron 24 horas para que el nombre de Camille dominara el ciclo de noticias. Su regreso a la sala del tribunal había abierto una caja fuerte que nadie había tocado en más de una década. Cada medio tenía su propia versión: el pasado secreto de la gobernadora de Colorado, la extraña hermana de la fiscal acusada, del escándalo al Senado, el arco de redención de Camille Reyes, la Reyes olvidada. ¿Es Camille la verdadera estrella de esta familia? Y luego llegó la verdadera tormenta. Alguien desenterró el clip, el viejo vídeo granulado, el que ella pensó que había desaparecido en el olvido de Internet, reapareció, pixelado pero inconfundible. Camille a los 23, un alquiler de vacaciones de primavera, un chico con un teléfono y demasiado ego, y el mundo mirando. Los titulares se volvieron más agudos, más duros. Un programa de entrevistas incluso entrevistó a su exnovio, quien sonrió tímidamente y dijo: éramos jóvenes, ella sabía que yo tenía las imágenes, no pensé que iría tan lejos. Camille vio el segmento sola en su oficina, sus manos quietas, su rostro inexpresivo. No se inmutó, no pidió control de daños, lo dejó emitir, lo dejó arder, porque había terminado de huir. Su personal se agitó: deberíamos emitir un comunicado. Podemos amenazar con acciones legales. ¿Deberíamos cerrarlo? Camille dijo que no a todo. Simplemente susurró: que miren, ya he sobrevivido a que me vean antes. Entonces llamó Manuel Reyes, su voz, siempre cortante, todavía llevaba el peso del mando, como si ella tuviera 16 años y la regañaran por usar pintalabios. Estás usando nuestro nombre para tu propio beneficio, dijo fríamente, arrastrando nuestro legado por el lodo para llamar la atención. Camille se recostó en su silla, sus dedos tamborileando el borde de su escritorio. He llevado ese nombre más tiempo del que tú me llevaste a mí, dijo con calma. No pedí ser una Reyes. Me quedé siendo una para recordarme en quién no convertirme. Clic, él colgó. Esa noche, Teresa Reyes fue llevada de urgencia al hospital con un pico de presión arterial. Camille se enteró a través de una llamada silenciosa de su prima en San Antonio. Contra todo instinto, reservó un vuelo nocturno. Entró en la habitación del hospital sin anunciarse. Su madre parecía tan pequeña, no la mujer severa que solía persignarse antes de cada comida y decirle a Camille que hablara más suave, que sonriera más, solo un cuerpo cansado en una bata, las manos temblorosas bajo una delgada manta. Sus ojos se encontraron. Camille, susurró Teresa. Su voz era frágil, como si se rompiera si la levantaba. Camille no se movió, no habló. Si lo que dicen es verdad, dijo Teresa lentamente, entonces yo he pasado años sin verte. Las lágrimas brotaron de los ojos de la anciana, pero Camille no lloró. Se sentó a su lado, tomó la mano de su madre suavemente y la sostuvo en silencio, no como una hija buscando perdón, no como alguien ofreciéndolo, solo como ella misma. No dijo: te perdono. Eso habría sido demasiado pulcro, demasiado fácil. Camille había aprendido que la curación a veces llega sin permiso, sin una declaración. Cuando Teresa se quedó dormida, Camille metió la mano en su bolso y sacó un pequeño lienzo. Lo dejó en la mesita de noche. Era una pintura que había hecho meses antes, una mujer de pie en un desierto, su silueta alargada y desproporcionada detrás de ella. Se titulaba Testigo. Camille salió sin dejar una nota. De vuelta en Colorado, el frenesí mediático no se había calmado. Los periodistas esperaban fuera de su oficina, los editoriales especulaban sobre su pasado, los equipos de cámara acampaban cerca de su residencia. Ella no dio entrevistas, ni tweets, ni declaraciones curadas. Pero tampoco se retiró. En la siguiente reunión de gabinete programada, entró en la sala con su calma habitual. Su personal parecía tenso, la sala densa con la expectación. Se acercó al podio. No reescribiré el pasado, dijo con voz clara e inquebrantable, pero decidiré cómo se usará de aquí en adelante.
Luego abrió la reunión. Nadie se atrevió a hacer preguntas. Ella había hablado y ese silencio, ganado, poseído e innegable, era más fuerte que cualquier titular que pudieran imprimir. La acusación llegó a todos los canales de noticias como un escándalo de combustión lenta que finalmente se encendió. Isabella Reyes, una vez la fiscal de Oro de Texas, ahora se enfrentaba a cargos criminales por manipular pruebas en un caso de inmigración de alto perfil. Los círculos legales que una vez la elogiaron cortaron lazos discretamente, como ratas huyendo de un barco que se hundía. Los susurros se convirtieron en declaraciones. Antiguos colegas dieron citas de prensa cuidadosamente redactadas calificando las acusaciones de profundamente preocupantes, una traición a la confianza pública. Su nombre, una vez pronunciado con orgullo, ahora se aferraba a la vergüenza. Camille lo observó todo desde Colorado con el rostro impasible. Y entonces sonó el teléfono. El nombre de su madre apareció en la pantalla. La voz de Teresa era fina, temblorosa como el viento a través de hojas secas. Mi hija, dijo ya llorando, por favor, solo ven a casa, solo una vez, ven a cenar. Camille no respondió de inmediato. Más tarde esa noche llegó otro mensaje, esta vez de Manuel, ni una llamada telefónica, ni siquiera un mensaje de voz, solo un texto, necesitamos hablar. 15 años. 15 años de silencio, de pretender que no existía, y de repente todos recordaron su número. Contra todo instinto Camille dijo que sí. Ese viernes, llegó a la casa de los Reyes justo antes del atardecer. El porche parecía más pequeño de lo que recordaba, como si se hubiera encogido con la edad. Dentro los muebles estaban pulidos, el aire denso con aceite de limón y energía nerviosa. Estaban todos allí. Teresa abrió la puerta con una sonrisa temblorosa, el rímel ya emborronado en las comisuras. Manuel estaba detrás de ella, rígido en una camisa recién planchada. Isabella estaba sentada en el otro extremo de la mesa, la cabeza gacha, los dedos girando nerviosamente una servilleta. El asiento reservado para Camille era la misma silla vieja en la que se había sentado de niña, pero había sido retapizada, cuero nuevo cosido firmemente, una capa brillante sobre un armazón astillado. La comida era elaborada, enchiladas rojas, tortillas frescas y vino. Nadie tocó nada. Teresa intentó llenar el silencio con historias del pasado. ¿Recuerdas cuando solías dibujar en las servilletas?, preguntó con voz falsamente alegre. Manuel añadió, tus carteles de campaña eran muy profesionales. Leí uno de tus discursos, bastante impresionante. Camille se quedó quieta, observando, escuchando, midiendo. Finalmente Isabella habló con voz suave, sé que me equivoqué, yo solo nunca pensé que llegaría tan lejos. Ahí estaba. Luego vino el cambio. Estábamos pensando, dijo Teresa extendiendo la mano hacia Camille, pero deteniéndose bruscamente, quizás podrías decir unas palabras al fiscal federal, solo una pequeña recomendación, nada formal, solo ayudar a la familia. Camille miró alrededor de la mesa, a su madre, las lágrimas aferrándose a la esperanza como un niño aferrado a una manta raída, a su padre, los ojos agudos a pesar de la falsa suavidad en su tono, a Isabella, una vez la arquitecta de su exilio, ahora reducida a la desesperación silenciosa. Dejó el tenedor lentamente, el clic resonó como el martillo de un juez. Si no fuera la gobernadora, preguntó Camille, con voz nivelada e inquebrantable, ¿seguiría siendo de su sangre? Nadie habló. El silencio era ensordecedor. Se levantó, el aire se sintió más ligero en el momento en que apartó la silla. El cuero nuevo crujió. Guardé su nombre, dijo suavemente, pero construí mi vida sin ustedes en ella. Se giró, su abrigo rozando sus pantorrillas mientras caminaba hacia la puerta. Teresa la llamó con la voz quebrada, Camille, por favor. Pero Camille no miró hacia atrás. Salió al aire de la noche, fresco, seco y claro. Por primera vez, no llevaba el peso de esa casa consigo, solo el suyo propio. El mensaje de texto llegó a las 3:12 de la madrugada. Camille se despertó sobresaltada. Su teléfono zumbó de nuevo, una imagen, luego otra, luego una inundación, capturas de pantalla granuladas del viejo vídeo de las vacaciones de primavera, intercambios de correos electrónicos privados de sus veintitantos, una foto de ella llorando fuera de un refugio de Denver en el año 1. Sin subtítulo, sin remitente. Miró la pantalla en la oscuridad, el pulso firme, no miedo, solo cálculo.
A las 9 de la mañana, su directora de comunicaciones llamó a la puerta de su oficina, con el rostro pálido. «Tenemos algo», dijo deslizando una tableta por el escritorio de Camille. Ahí estaba de nuevo una publicación de blog que ya circulaba con el titular, «La verdadera Camille, archivos filtrados del pasado de la gobernadora». Ella no se inmutó. Al mediodía una llamada discreta llegó de un viejo amigo, ahora destinado en el Departamento de Justicia. «No lo escuchaste de mí», dijo la voz, «pero tu padre ha estado haciendo preguntas, verificaciones de antecedentes». Alguien susurró, «Está tratando de encontrar influencia». Camille cerró los ojos por un instante, luego los abrió con un enfoque más nítido que el cristal. Esto no era preocupación, era una advertencia, o peor, una suave amenaza. Esa noche, en lugar de esperar a que la tormenta llegara a su puerta, Camille caminó directamente hacia ella. A la mañana siguiente se paró frente a un podio en Denver. Sin banderas detrás de ella, sin seguridad flanqueando sus hombros. Solo ella, una pared de obras de arte de niños inmigrantes a los que había ayudado a lo largo de los años, y un único foco blanco. Vestía un blazer blanco impecable sin joyas, líneas limpias, el pelo recogido detrás de las orejas. Una mujer desarmada pero intocable. «Todos hemos visto cómo funciona el poder», comenzó. «No siempre viene en forma de violencia o leyes. A veces llega en susurros, en recordatorios de quién es tu padre, en amenazas disfrazadas de cenas familiares». Hizo una pausa. «Bueno, este proyecto de ley es para cualquiera a quien su pasado haya sido utilizado en su contra por personas que se suponía que debían protegerlos». Introdujo el proyecto de ley de protección de testigos de justicia, una propuesta para criminalizar cualquier intento de manipular figuras públicas, denunciantes o funcionarios a través de presión familiar, relaciones pasadas o amenazas a la reputación. Fue audaz, personal e inconfundiblemente directa. No mencionó nombres, pero todos los medios lo sabían, todos los legisladores lo sabían, todos los miembros de la familia Reyes lo sabían. Los medios explotaron de nuevo, pero esta vez no la arrastraban, la apoyaban. Los editoriales elogiaron el proyecto de ley como largamente esperado. Las columnas de opinión elogiaron su aplomo frente a la intimidación generacional. Los titulares cambiaron: «La gobernadora Reyes redefine la armadura política, luchó contra su familia, ahora lucha por los silenciados». Manuel Reyes, en silencio. Teresa, sin llamadas. Isabella, sin mensajes de texto, sin contactos. Nadie se atrevió. Camille caminó por las calles de Denver más tarde esa semana como cualquier otra ciudadana. Sin reporteros siguiéndola, sin cámaras. Solo una mujer tranquila con un abrigo azul marino, café en mano, cruzando la calle 14 Ivanov bajo la suave luz dorada del otoño. Nadie la detuvo. Nadie la llamó por su nombre. Y ella sonrió. «Me gusta así», pensó, «porque no necesito ser recordada para seguir haciendo lo que nadie más se atreve a hacer». Eran poco más de las 12 del mediodía cuando la asistente de Camille llamó suavemente a la puerta. «Señora, Isabella Reyes está en el vestíbulo». Camille levantó la vista de sus notas. «¿Tenía una cita?», preguntó. «No, solo pidió verla a solas». Hubo una pausa, larga. Camille asintió una vez. «Que pase». Limpió el escritorio de todo, excepto un solo vaso de agua. Sin cámaras, sin ayudantes, sin seguridad. Cuando Isabella entró parecía una sombra de la mujer de los juzgados del pasado, sin maquillaje, ojeras, una blusa y jeans sencillos, y hombros que apenas se sostenían. Camille no dijo nada. El silencio se hizo denso, un viejo silencio familiar pero largamente enterrado. Isabella se sentó frente a ella. «No sabía cómo empezar», dijo en voz baja, «pero sé que arruiné lo que pudimos haber tenido como hermanas antes incluso de darme cuenta de que te tenía celos». Su voz se quebró pero siguió hablando. «No quiero ir a prisión, pero no estoy aquí para pedirte que lo arregles. Solo quería decirte la verdad. Te pisé para subir más alto y ahora miro hacia arriba y estás en un lugar donde ni siquiera puedo ver el techo». Camille la observó tranquila, ilegible. «No me destruiste, Isabella», dijo con calma, «simplemente olvidaste que existía. Y cuando alguien es olvidado el tiempo suficiente, recuerda cómo volverse inolvidable». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Isabella. «Mamá todavía cree que me salvarás». Camille giró ligeramente la cabeza,
mirando por las altas ventanas de su oficina hacia la ciudad. No estoy aquí para salvar a nadie, dijo, me salvé a mí misma para que nadie pudiera ahogarme de nuevo. Isabella asintió lentamente, su voz se suavizó. Gracias por no odiarme más de lo que merezco. Camille no respondió. No hubo abrazo ni perdón ni abrazo final, solo un silencio honesto entre dos mujeres que una vez compartieron una habitación, una línea de sangre y años de daño invisible. Cuando Isabella se levantó para irse, su mano rozó el borde del escritorio de Camille. Allí, casi escondido debajo de una carpeta, yacía un trozo de papel, una carta sin firmar, una súplica de clemencia que Camille había escrito y quemado esa misma mañana, después de recordar otro tipo de llamada de hace 15 años, una en la que una hermana le había susurrado a su padre, ella es la del vídeo. La puerta se cerró detrás de Isabella. Camille volvió a sentarse, abrió el siguiente borrador de su paquete de reforma judicial y comenzó a escribir de nuevo. Algunos legados, pensó, no se pueden reescribir, pero pueden terminar contigo. La conferencia fue diferente a cualquier otra en la que Camille hubiera hablado antes. No fue grandiosa, no fue dramática, pero era una sala llena de historia silenciada esperando exhalar. Una reunión a nivel estatal sobre la reforma de la justicia familiar, paneles sobre denunciantes que habían expuesto la corrupción dentro de corporaciones, instituciones políticas y, lo más doloroso, dentro de las familias. Sobrevivientes que alguna vez fueron hijas, hijos, parejas, empleados, todos castigados no por mentir, sino por decir la verdad demasiado cerca de casa. Camille estaba entre bastidores observando cómo se reproducía el vídeo introductorio final, un montaje de rostros borrosos por seguridad, voces disfrazadas, subtítulos que relataban traiciones por parte de padres, maridos, jefes, sangre. La moderadora la presentó simplemente, gobernadora Camille Reyes, defensora, reformadora, hija. Dio un paso adelante hacia un silencio que zumbaba con peso. Su voz fue firme desde el principio. Una vez me llamaron una deshonra, comenzó. Luego fui borrada. Luego fui amenazada, no con armas sino con recuerdos. La gente se inclinó. No estoy aquí para que nadie se disculpe conmigo. Estoy aquí para que mis futuros hijos no sientan que amar su verdad significa traicionar su línea de sangre. Hizo una pausa, escaneando la multitud. Sus ojos se posaron brevemente en su madre. Teresa estaba sentada en la segunda fila, mayor, más pequeña de alguna manera, sus manos fuertemente entrelazadas. No habló, pero las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Más atrás, casi oculta por las sombras, estaba Manuel, sin traje, sin insignia, solo un hombre con una camisa sencilla, los brazos cruzados sobre el pecho como un escudo que ya no funcionaba. Isabella no estaba allí, pero en la primera fila, un asiento vacío llevaba un solo letrero impreso, reservado para quien una vez esperó ser. Camille sonrió ante los sutiles jadeos que recorrieron la sala. Luego vino el giro. Me gustaría anunciar una nueva política, dijo. Se llama la Ley de Parentesco Público, o lo que yo llamo la cláusula de transparencia familiar. Bajo la nueva legislación, los empleados públicos podrían declarar relaciones familiares que representaran un conflicto de intereses sin temor a represalias, degradación o ser tildados de desleales. Era una forma de proteger a los denunciantes no solo de extraños, sino de aquellos que compartían su ADN. Porque el silencio, dijo Camille, no debería ser el precio de la pertenencia. La prensa se encendió como un incendio forestal. Finalmente leían algunos titulares, una líder que nombra la herida antes de que se infecte. El discurso fue transmitido en vivo por todo el país. Algunos aplaudieron, algunos lloraron, algunos lo llamaron demasiado personal para la política. Pero por una vez, nadie la llamó la hermana deshonrada de un fiscal deshonrado. Ya no. Cuando Camille salió del escenario, no la esperaban flores ni aplausos atronadores. Solo una sensación tranquila y arraigada de que había sacado algo de la tierra, y lo había convertido en una semilla. No necesitaba borrar el nombre de los reyes, simplemente había reescrito lo que significaba. 6 meses después, Camille entró en un pequeño centro comunitario en el sur de Denver. Sin prensa, sin podio, sin fanfarria. Solo 40 sillas plegables y una multitud de lugareños reunidos para lo que pensaban que era otro panel sin fines de lucro sobre liderazgo. Nadie esperaba que la gobernadora entrara vistiendo jeans, un largo cardigan gris y sin personal siguiéndola. No se dirigió al frente de inmediato,
ayudó a mover algunas sillas, se sirvió café, sonrió como si perteneciera allí, porque en muchos sentidos así era. Cuando llegó el momento de hablar, dio un paso adelante. Sin título en la pantalla, sin gran introducción. Solo 3 palabras escritas con tiza detrás de ella: liderazgo implacable. Comenzó suavemente, pero sus palabras golpearon como un pedernal. La gente me pregunta todo el tiempo, ¿cómo lo lograste sin el apoyo de tu familia? Una pausa. No lo logré. Simplemente dejé de esperarlos. Las risas brotaron, suaves pero reales. No elegimos nuestra sangre, continuó, pero sí elegimos qué legado llevamos adelante y, quizás lo más importante, cuáles dejamos. Alguien levantó la mano, una mujer de unos 50 años con canas en las sienes y años de carga en su postura. ¿Qué pasa si un día, preguntó la mujer, realmente cambian? ¿Qué pasa si regresan diferentes? Camille inclinó la cabeza, considerando. Les dejaré que cuenten su historia, respondió cálida y tranquila, pero yo ya conté la mía y no la estoy reescribiendo. La audiencia volvió a quedar en silencio, esta vez con el silencio que llega cuando algo verdadero se asienta en tu pecho. Fue entonces cuando Camille lo notó, Manuel de pie en el fondo junto a la pared. Sin traje, sin expresión de autoridad, solo un anciano observando a su hija hablar desde un lugar al que nunca la había ayudado a llegar. Ella siguió hablando, pero sus ojos se encontraron con los suyos por un momento, no desafiantes, no heridos, solo claros. Cuando terminó el evento, la gente aplaudió, no por obligación, sino por reconocimiento. Mientras se dispersaban, Manuel caminó lentamente hacia el frente. No muchos lo notaron, ninguna cámara se giró. Esperó su turno en el micrófono. Camille se quedó quieta, ilegible. Nunca entendí a mi hija, dijo con una larga respiración, pero hoy me di cuenta de que quizás no tengo que hacerlo. Quizás todo lo que necesito hacer es admitir que ella hizo lo que yo nunca pude. Y la veo ahora. Ni disculpa ni explicación, solo eso. Camille no lloró, no corrió a abrazarlo. Simplemente inclinó la cabeza, el gesto lleno de paz, no de rendición. Afuera, los primeros copos de nieve comenzaron a caer. Los niños corrían por el parque helado cercano, persiguiéndose por el patio de juegos. Camille salió a la suave luz blanca. No miró hacia atrás, no se despidió. Simplemente siguió caminando, sola pero no solitaria, a través del silencio del aire del principio del invierno. Una vez había vivido solo para ser vista. Ahora finalmente había aprendido a verse a sí misma. A veces las batallas más difíciles son las que libramos en silencio dentro de nosotros mismos, contra el peso del pasado. Pero la curación no se trata de reescribir lo que se ha hecho, se trata de negarse a cargarlo más. No elegimos de dónde venimos, pero sí elegimos dónde nos paramos. Y a veces estar solo es el comienzo de algo inquebrantable. Si esta historia te conmovió, me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios. Y si te gustaría volver a recorrer este camino conmigo, suscríbete y mantente cerca. Gracias por estar aquí.